Bueno, México finalmente se reivindica y se suma a otros 119 países que tienen a bien votar a favor de luchar contra la glorificación del nazismo. Bien por el gobierno mexicano. Así es, como cada diciembre de cada año, desde hace ya bastantes años, el gobierno ruso propone, no solamente en el contexto de su lucha contra el régimen de Zelensky, propone ya desde hace bastante tiempo una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas que, aunque solo tienen las resoluciones carácter de recomendación, fijan un precedente. En ese contexto, eh, emite o promueve una resolución que llama a luchar contra la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que exacerban formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, es decir, la glorificación del nazismo en su máxima expresión. En semanas anteriores, el gobierno mexicano se abstuvo. Parecía más bien que giraba o que viraba hacia donde Europa. Sin embargo, ahora sí se abstuvo. Miren, primero, existe un problema nazi en Ucrania. Cuando lee uno la prensa española, la prensa alemana, cuando lees medios italianos, medios franceses, el argumento en Europa es que no existe un problema nazi en Ucrania, que sí existe el private sector, que sí existe el batallón Azov, que sí existe una tendencia nazi, que sí existe una tendencia a enarbolar los símbolos nazis, los gestos nazis, las imágenes nazis, pero que no es un problema en Ucrania, que el tema es algo que Rusia se ha sacado de la manga para justificar su injerencia en Ucrania. Cuando uno entonces repasa lo que se conoce como el estado de cosas en la investigación científica, cuando queremos ver qué tan avanzado está un tema, hacemos lo que se conoce estado de la cuestión o estado del arte, que significa que uno debe revisar toda la obra publicada en torno a un tema. Entonces, cuando empezamos a revisar desde cuándo se le da seguimiento al tema ucraniano, al tema del nazismo en Ucrania como un problema, 2010 más o menos es una especie de punto de inflexión en donde abiertamente se empieza a rescatar aquella ideología de Stephen Bandera. Stephen Bandera fue justamente un ucraniano, un militar ucraniano que apoyó en Ucrania en tiempos de la Segunda Guerra Mundial la ideología nazi, y se calcula que por el apoyo que brinda Stephen Bandera murieron unos 100,000 judíos y otras personas en Ucrania. Desde 2010 con mucha intensidad, 2010, después 2012, luego en el contexto del Euromaidán, Stephen Bandera salen a la calle con él y hacen lo que decimos nosotros apología del nacionalsocialismo. Dicen ellos, es que en realidad lo que quería el glorioso Stephen Bandera era combatir el estalinismo y la manera en la que la Unión Soviética gobernaba con mano dura a Ucrania. Pero cuando revisamos las cosas, vemos que sí existe una ideología de extrema derecha en Ucrania, que los funcionarios ucranianos y los aliados extranjeros como Estados Unidos y los países europeos niegan una y otra vez la importancia de los movimientos neonazis y de extrema derecha en la política interna de Ucrania, aunque esos grupos existan. El tema es delicado, es rechazado por políticos y por la prensa. Nadie quiere alimentar lo que dicen ellos, la justificación de Rusia para no darle luz verde para que siga insistiendo con la desnazificación de Ucrania. Uno de los movimientos más destacados en el caso de Ucrania es el llamado Batallón Azov, un grupo neonazi que en 2014 se ganó el corazón de los ucranianos porque combatió la invasión de Rusia en Crimea, en la ciudad también después de Mariupol. El Batallón Azov
neonazi abiertamente, ha estado luchando contra los separatistas rusos en la región del Donbass y ha jugado también un papel importante en la resistencia ucraniana. Cabe señalar que el batallón Azov, el cual se llama así por el mar Azov, que se ubica en el sureste de Ucrania, que ya fue anexado a Rusia, y también en el Mar Negro, se atribuye la muerte de militares del Donbass, pero también de militares rusos. El batallón Azov es una unidad de la Guardia Nacional de Ucrania, esta policía militar del país. Y aunque muchos dicen, no, es que cómo puedes atreverte a decir que Volodymyr Zelensky los apoya, bueno, no es que uno se atreva a no decir nada, es que ellos, pues ahí tienen ustedes la evidencia, dicen, es que Volodymyr Zelensky es judío y sabrás que como judío, los judíos no apoyan a los grupos nazis o neonazis. Otros pintan al pobre Zelensky como alguien que se ve entre la espada y la pared, entre los rusos y los nazis, y hace que los nazis le ayuden a combatir a los rusos. Es decir, dicen, pobre Zelensky, dicen. Está tan dura la presión de Rusia que ha tenido que regularizar el batallón Azov para que el batallón Azov le ayude a combatir a Rusia. Pues en pobre Zelensky. En ese sentido, pues, si seguimos analizando, digamos, el tema más a fondo, pues el grupo ya, por la normalización que hicieron de él, se ha convertido en una milicia de guerra cuyo mayor enemigo son los rusos. Por eso es que el gobierno de Zelensky no solamente lo ha normalizado y no solamente lo ha incentivado a incorporarlo a las fuerzas del gobierno ucraniano, porque luego dicen algunos mentirosos como Oscar Vara, o como estos cuates de VisualPolitik, o como los patéticos del orden mundial, estos que se creen bien expertos en relaciones internacionales y que dicen, no, hombre, ay, sí hay 2 o 3 despistados ahí en Ucrania, que hacen el saludo nazi, pero no, es un invento ruso para que puedan justificar la invasión en Ucrania. Los rusos son los nazis. Así terminan diciendo estos patéticos. Entonces, cuando uno revisa, dices, no, espérate, Zelensky sí es judío, por supuesto, está en un conflictote, en un problemota con Rusia, sí es cierto, pero ha abrazado con mucho gusto a los nazis, porque lo que dicen estos pseudoanalistas es que como son bien poquitos, como son tan, pero tan poquitos que al grado que no son un problema, entonces ni siquiera tienen representación en el parlamento ucraniano, ni siquiera tienen una mayor representación en ningún lado. Y entonces uno dice, ok, no tienen representación, pero forman parte de la fuerza militar. ¿Qué necesita un país? Diplomacia, sí. Dinero, sí. Ciencia, sí. Pero también un brazo militar. Y en el brazo militar, vaya que el batallón Azov sí está presente. Como les digo, ustedes me dirán, profe, pero si les está ayudando a combatir a los rusos, a expulsar a las fuerzas invasoras de su territorio, ¿por qué es criticado? Bueno, es criticado por mostrar símbolos nazis, como por ejemplo el Bosangel, que se utilizó en la segunda división de las SS del Das Reich y el Sol Negro. También hay otros grupos considerados de extrema derecha por los ojos externos que han volteado su mirada a Ucrania, como el partido Esvodova, el C14 y el que hemos estado analizando una y otra vez, el Pravi Sector, que significa sector de la derecha, que han creado sus propias milicias armadas, muchas de las cuales se han sumado a las fuerzas regulares de Ucrania, pero que incluso no solamente no fueron condenadas por el régimen del presidente judío Volodymyr Zelensky. Y hago hincapié en presidente judío porque ese es el argumento que dan quienes, incluso el mismo Sylvester Stallone, el mismo Arnold Schwarzenegger, dijeron, no, es que, ¿cómo es posible si
Sean Penn, por ejemplo, dicen, no, es que cómo es posible que digan que Zelensky apoya a los nazis si él mismo es judío. ¿Sí me explico? Como diciendo, están locos quienes intentan ver un problema nazi en Ucrania. El mismo presidente es judío, pero ese presidente judío, por supuesto, ya hemos visto algunas imágenes, no solamente no condenó, sino ha normalizado a estos grupos que acabo de mencionar. El partido Svoboda, el C-14, el Pravi Sector, y el batallón Azov, ¿no? Que ya son fuerzas regulares ucranianas. Cabe señalar también que en los últimos años estos grupos han ido tomando cada vez más relevancia en la vida cotidiana de los ucranianos, han ido llenando los vacíos de poder que fueron dejando otras instituciones como la policía y el ejército. Por ejemplo, en 2017 vimos muchos videos, emergieron muchos videos de milicias de extrema derecha asaltando a objetivos de juego y atacando enemigos políticos con la connivencia de los gobiernos. Por ejemplo, en la ciudad de Cherkasy, milicianos neonazis también irrumpieron en el ayuntamiento de la ciudad y amenazaron a todos los legisladores, diciendo que ninguno de ellos podría irse hasta que se aprobara el presupuesto propuesto por el alcalde. O sea, literal llegaron arrebatando el poder y con arma en mano en ese lugar, en Cherkasy, les hicieron votar por el presupuesto que el alcalde, respaldado por ellos, había impulsado. También cabe señalar que hacen lo que decimos apología de Stephen Bandera. Stephen Bandera, que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, bajo el pretexto de que estaban luchando contra el comunismo stalinista, se sumaron, digamos, al apoyo neonazi, al apoyo nazi de Hitler y terminaron matando, pues literal, a bastante gente. Y quienes justifican a Stephen Bandera dicen, es que acuérdense que antes de eso, bajo el régimen soviético de Joseph Stalin, Ucrania se enfrentó a la época de hambruna conocida como el Holodomor, una combinación de palabras ucranianas que significan olot, hambre, y mor, que quiere decir exterminio. De hecho, fíjense que grábense bien esta palabra Holodomor o Holodomor, porque lo que también está avanzando en varias legislaciones en gobiernos europeos es la condena del Holodomor como un genocidio. Y bueno, funcionarios del gobierno ucraniano han estado diciendo, sí, qué bueno que esto se ha visto como un genocidio porque era literal exterminio a través del hambre lo que nos hacía Stalin. Por eso justifican que en la lucha contra Rusia y todo lo que huela a Moscú, es correcto valerse de cualquier medio, incluso de neonazis. Se estima que al menos 3 millones de ucranianos murieron de hambre entre 1932 y 1933 en la hambruna del Holodomor. Durante la guerra, los ucranianos se dividieron entre colaborar con los nazis alemanes o con los comunistas de Rusia. Y decíamos, una de las figuras prominentes, controvertidas, es Stepan Bandera, quien actuó en facilitar el dominio de la región por parte de los nazis, pero luego dicen los mismos grupos como el batallón Azov que su ídolo, Stepan Bandera, luego se volvió contra los nazis cuando se dio cuenta que su plan era evitar la independencia de Ucrania. Es decir, los nazis se veían bien porque podían ayudar a conseguir la independencia ucraniana en aquella época de la Segunda Guerra Mundial, pues también ahora es un poco o un mucho la justificación que utiliza el gobierno de Zelensky para echar mano de ellos. Cabe señalar que en el pasado reciente hubo preocupaciones sobre los vínculos entre los milicianos de extrema derecha, es decir, los neonazis, y el que fuera el ministro del Interior, Arsen Avakov. Avakov había nombrado a un notorio líder del batallón Azov, la expresión más acabada del nazismo en Ucrania, a Vadim Troyan, para el puesto de viceministro. Sin embargo, en 2019 despidieron a Troya
y a Avakov renunció al ministerio también en 2021. Cabe señalar que a los europeos les tiembla la mano, puede más la rusofobia que el antinazismo, porque el batallón Azov en 2014 apoyó el derrocamiento del presidente ucraniano, al que decían que era prorruso, a Víctor Yanukovych, aliado de Putin, y dijeron, preferible los nazis que los prorrusos. Y nuevamente dicen desde Europa, si bien, a ver, si bien hay influencia extrema, si bien hay influencia de la extrema derecha, si bien hay influencia de la extrema derecha en la política ucraniana, es muy pequeña y es minoritaria en el país. Es más, dicen ellos, en 2019 los candidatos de partidos de extrema derecha como el Svoboda cayeron muy por debajo del 5%, que es el mínimo requerido para ingresar al parlamento ucraniano. Ni siquiera dicen hay un ministro. Yo pregunto, ¿qué es más peligroso? ¿Qué es más letal? ¿Que no haya 2 o 3 diputados? ¿Que el partido no alcance una puntuación muy alta? ¿O que tengan milicias bastante fuertes para combatir primero contra el externo y después son los que toman el control de la política interna? Eso lo dejo yo a su criterio.